Un saludo muy cordial para ustedes, mis amados hermanos. Estamos nuevamente en una clase de doctrina bíblica, ¿verdad? Estamos en la doctrina, en la teología sistemática y ahora vamos a aprender un poquito más acerca de la doctrina de la iglesia. Y está en su página, en su página 94 de su folleto, de su material de estudio. Y vamos a, pues, orar para que el Señor nos guíe y que todo lo que hablemos esta oportunidad pueda bendecir nuestras vidas. Señor, en este momento te pedimos por favor que nos guíes, que nos ilumines, que tu Espíritu Santo sea nuestro director, Señor, para que podamos realmente conocer un poquito más acerca de la doctrina de la iglesia, tu iglesia, Señor. Queremos pedirte que nuestros hermanos, donde quiera que estén, a la hora que estén viendo esta transmisión, puedan también, Señor, edificar sus vidas espirituales. Permite que crezcamos, Señor, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. La palabra iglesia, ¿verdad? Página 94, la eclesiología, que es otra de las doctrinas, ¿verdad? Esenciales, bien importantes para conocer. Nos va a ayudar a que nosotros realmente sepamos, espiritualmente hablando, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Así que la doctrina de la iglesia. Ustedes tienen ahí en su material que hay una pequeña definición, sí sencilla, hermanos, y es bueno subrayarlo, ¿verdad? Que la palabra eclesia es el término griego para esta doctrina y significa llamar hacia afuera, ¿verdad? Y podríamos decirlo en una palabra resumida. La iglesia somos todos los creyentes en Cristo Jesús que hemos sido sacados fuera del mundo y trasladados al reino del amado Hijo de Dios, ¿verdad? Es la congregación, la asamblea de personas que creemos en el mismo Señor Jesucristo. Así que literalmente eclesia significa llamados hacia afuera. Hay varios términos que se usan para esta doctrina. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, usaban un término que ahí aparece también, ¿verdad? Que es Kaal, y que realmente no tenía nada que ver directamente con iglesia, literalmente, ¿verdad? Sino con un grupo de personas que se reunían en cierto punto, ¿verdad? Y dice ahí claramente, sin importar si eran religiosas o no. Pero nosotros realmente vamos a ver ahí en la página 95 un pequeño resumen de esta definición, porque les decía yo en la clase anterior que es difícil dar en una hora o en 40 minutos, ¿verdad? Toda una doctrina que es y se puede estudiar durante toda la vida, pero lo más esencial y lo más básico creo que es lo que vamos a enfatizar en esta hora de clases. Así que ahí en la subrayaran ustedes la última parte antes de entrar al punto B, dice así, eclesia en el Nuevo Testamento llega a combinar las dos ideas y da al concepto de iglesia el significado de una democracia teocrática de los llamados, o sea, el pueblo o congregación de los llamados de Dios, ¿verdad? Pueblo o congregación de los llamados de Dios. Esa es una bonita definición de lo que es la iglesia. Pueblo, grupo de personas, congregación, ¿verdad? Asamblea. Todos aquellos que nos identificamos con una persona, en este caso específicamente con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y realmente somos personas que hemos sido sacadas, ¿verdad? Llamadas hacia afuera, ¿verdad? Y realmente eso es lo que le da un significado hermoso a la iglesia, ¿verdad? Porque somos los creyentes en Cristo Jesús, que hemos sido llamados por Él, hemos sido rescatados por Él, hemos sido sacados fuera del mundo. Así que esa es una definición muy bonita ahí en nuestro material de estudio. En el punto B, el nacimiento de la iglesia. Ahí quiero hacer énfasis en Hechos capítulo 2, mis hermanos. La iglesia, basada en la promesa del Señor,
a los apóstoles es que iba a tener su origen en el libro de Hechos capítulo 2, y ahí sí me gustaría que lo leyéramos porque es importante, ¿verdad? Tener bases firmes y sólidas acerca del origen de la iglesia. Cuando llegó, dice el capítulo 2 de Hechos, el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿verdad? Así que ahí, en el libro de Hechos capítulo 2, se cumple la promesa de la venida del Espíritu Santo, que hace su morada en todos aquellos creyentes en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo fue que nació la iglesia? ¿Cuándo fue que comenzó la iglesia? Bueno, en el Nuevo Testamento vamos a ver que realmente la iglesia, también la promesa de Jesús en Mateo 16, 18, ¿verdad? Donde le dice a Pedro, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y esa promesa se cumplió en Hechos capítulo 2 en la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? Y ustedes ahí pueden estudiar un poquito más acerca de esta fiesta judía, ¿verdad? La fiesta de la Pascua, y la palabra Pentecostés significa 50, ¿verdad? Así que ahí comienza el origen de la iglesia, ¿verdad? Y realmente comenzó el nacimiento oficial de la iglesia, ¿verdad? Ahí en la parte final de su página, quiero que lo subrayen también. El nacimiento oficial de la iglesia tuvo lugar en el día de Pentecostés, ¿verdad? Y esa es, yo lo tengo aquí subrayado porque quiero que tomen en cuenta que ese realmente era una fiesta de las 7 semanas, en que culminaba, dice, la recogida de la cosecha de los cereales que había empezado en la Pascua como ofrecimiento de las primicias. Así que, entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia, los sacados fuera, ¿verdad? Los llamados hacia afuera, la asamblea, la congregación, el grupo de personas que creemos en Cristo Jesús, tuvo su origen y cumplimiento profético de las promesas de Jesús a los apóstoles de que iba a dar inicio una, un movimiento, ¿verdad? Un grupo de creyentes en Cristo Jesús, y esa iglesia dio su origen en Hechos capítulo 2. En la parte C, ¿cuáles algunos aspectos importantes que hay que recordar de la iglesia? La iglesia, ustedes han de saber que la entendemos en varios aspectos. Está la iglesia local y la iglesia universal. La iglesia local somos todos los creyentes en Cristo Jesús que nos reunimos en alguna parte del mundo, ¿verdad? Pero estamos identificados, hermanos. Tenemos un nombre, tenemos una propiedad, ¿verdad? Y todos somos una familia en ese pequeño grupo. Y realmente hay una relación espiritual entre cada uno de nosotros, y por eso nos llamamos hermanos en Cristo. Esa es la iglesia local. La iglesia universal, bueno, la iglesia universal son todos los que han sido salvados en cualquier época y de todas las razas, las lenguas, las tribus, basado en Apocalipsis capítulo 6, en 4, 5 y 6, cuando ya sea el culto celestial, dice la Biblia, vendrán de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Todos los que han sido salvados por Cristo Jesús estaremos reunidos en su adoración celestial, dándole la honra y la gloria que solo Él se merece. De ahí podemos decir que la iglesia es universal porque hay creyentes en Cristo en todas las partes del mundo. En cualquier país del mundo hay alguna persona que tiene su fe puesta en Cristo, que ha sido salvada, ha sido rescatada de la condenación eterna, ¿verdad? Esta es la iglesia universal, ¿verdad? Y realmente
nosotros espiritualmente, podríamos decir, tenemos hermanos en África, en Asia, en China, tenemos en Japón, no los conocemos, pero hay una relación que nos une a ellos, es nuestra fe en Cristo Jesús. Así que por eso la iglesia realmente es una iglesia no solo local, porque se reúnen grupos pequeños en un espacio determinado, sino que también es una iglesia que está esparcida alrededor del mundo. En el punto 3 aparece ahí datos importantes. También está la iglesia invisible, ¿verdad? La iglesia invisible, ¿por qué? Porque realmente no se puede ver la relación en sí, sino solo es a través de una unión espiritual que tenemos con Cristo, ¿verdad? Nadie lo puede ver literalmente, ¿verdad? Nuestra unión con Cristo, pero nosotros lo entendemos porque así lo enseña la palabra del Señor. Así que está la iglesia invisible, ¿verdad? Y realmente son todas las personas, donde quiera que estén, que han puesto su fe y confianza en el Señor, que hemos sido regenerados, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y tenemos una unidad perfecta con el Hijo de Dios. Está la iglesia visible, ¿verdad? Y esto es algo muy bonito, que es la congregación de creyentes, dice que podemos ver, ¿verdad? Es, digamos, el Cordero de Dios, ¿verdad? Que está reunido en un espacio, en un lugar determinado, y ahí se reúnen para adorar al Señor, ¿verdad? Y esto, pues lo vemos en la Biblia cuando leemos, por ejemplo, Hechos 11:22. Se los voy a leer para que ustedes puedan ver realmente que la iglesia del Señor eh, es, eh, realmente son personas, ¿verdad? Hechos 11:22 dice así, luego la noticia de estas cosas, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Llegó estas cosas a oídos, dice, de la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, la asamblea de personas, la reunión de personas que estaban reunidas en un espacio y en un lugar determinado. Podríamos decir, llegó a oídos de la iglesia del Cordero de Dios, la iglesia Betania de tal lugar, la iglesia Getsemaní de tal lugar, ¿verdad? Congregaciones están identificadas de una manera. Así que entonces está la iglesia invisible, porque la unión del creyente con Cristo, donde quiera que esté alrededor del mundo, ahí está la iglesia. Y la iglesia visible, pues, porque nos vemos, nos conocemos, nos relacionamos, crecemos juntos, somos una iglesia local. Pero también está la iglesia militante, que realmente la palabra del Señor nos enseña que somos una comunidad de personas que solo vamos de paso, ¿verdad? No, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Y realmente esto es algo maravilloso, hermanos, relacionado a la iglesia. La iglesia del Señor es una iglesia militante que solo va de paso. Somos peregrinos en este mundo. Nuestro hogar no está aquí, nuestro hogar está en los cielos, de donde esperamos realmente todo el cumplimiento de las promesas del Señor. Hay algunas figuras, ustedes saben que la Biblia está llena de ilustraciones para que podamos entender de una mejor manera, ¿verdad? Esto de lo que es la iglesia en sí, ¿verdad? Algunas figuras que usa la Biblia de la iglesia. La iglesia, por ejemplo, la Biblia aparece que realmente nosotros somos como una familia, somos la familia de Dios, ¿verdad? Y eso realmente lo encontramos en Juan 13:31 al 35, que también es bueno que lo podamos uh, leer. Juan 13:31, escuchen lo que dice. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos,
Así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así que somos una familia, somos realmente una congregación de creyentes, ¿verdad? Que nos reunimos para crecer en familia en el Señor, el templo del Señor. También ustedes saben que los templos, las sinagogas del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también siempre hubo templos, ¿verdad? Y se usa esa figura para ilustrar que nosotros también somos un templo y somos la morada, somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso también lo encontramos en 1 Corintios 6:19, dice Pablo a los corintios, ustedes son templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que somos realmente para el Señor mora dentro de su templo, ¿verdad? Y nosotros somos ese templo. Así que es usada también la iglesia como una figura comparada con el templo. El cuerpo de Cristo. Esto también es hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque entendemos que el cuerpo no puede funcionar si le hace falta la cabeza, ¿verdad? Y si le hace falta el brazo, las piernas, así que todo es una unidad. Y la iglesia, como cuerpo de Cristo, sí sabemos perfectamente que tiene una cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Y así lo enseña el libro de Efesios, ¿verdad? Donde realmente el apóstol Pablo usa la figura de que somos nosotros el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Efesios 1:23 es un pasaje también que nos lleva a ver que realmente eh, esta figura, Efesios capítulo 1, versículo 23, dice de esta manera, la cual es su cuerpo, dice, ¿verdad? Pero el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que el cuerpo de Cristo es otra figura que la Biblia utiliza para hablar de la iglesia. Otra figura es la esposa, hermanos, la esposa de Cristo, Efesios 5:23, ¿verdad? Donde el Señor, a través del apóstol Pablo, dice que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un edificio. Nosotros somos prácticamente como ladrillos o blocks, ¿verdad? En esta figura, porque el fundamento de la iglesia es Cristo. Y sobre ese fundamento, dice Pablo, se va construyendo un edificio. Entonces, el fundamento es Cristo y nosotros somos cada uno un bloque, un ladrillo que se va edificando sobre ese fundamento. Así que se usa también la iglesia como un edificio, ¿verdad? No dice que es un edificio, es como un edificio que va desarrollando, creciendo sobre un fundamento sólido que es Cristo. Y un grupo sacerdotal, ¿verdad? Ustedes, dice Pedro, son ahora un real sacerdocio, un pueblo santo, adquirido, comprado por Dios. Y esto realmente es maravilloso, mis hermanos, saber que no somos nosotros ahora, o sea, no somos, como decir, antes de conocer a Cristo y de venir a Cristo estábamos muertos. Efesios 2:1 dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero ahora que ya conocemos al Señor Jesucristo y pertenecemos a su iglesia, fuimos sacados del pecado y ahora somos salvos por gracia, ahora somos realmente considerados como un real sacerdocio. Así que somos sacerdotes del Señor, literalmente, no significa que seamos sacerdotes al estilo antiguo testamentario, no, sino que somos realmente los encargados ahora de velar por nuestra vida espiritual, de velar por la vida espiritual de nuestros hermanos también. Número 7, un rebaño. En Juan capítulo 10, ustedes también
como tarea, por favor, leer todos esos pasajes. ¿Se acuerdan que encontré varios pasajes que no estaban concordando, verdad? Entonces es importante ir leyendo para que ustedes puedan ir subrayando estos pasajes. Un rebaño. Y Juan capítulo 10, ustedes saben que el Señor ilustra, ¿verdad? Que Él es el buen pastor y Él tiene un rebaño, ¿verdad? Y su rebaño es la iglesia. Los pámpanos. Bueno, se habla aquí de una mata de la vid, Juan capítulo 15, ¿verdad? Donde se habla yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿verdad? Y separados de Él, dicen, nada podemos hacer. ¿Verdad? Que estamos injertadas en una mata principal. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Así que hermanos, estamos bien pegados a Cristo Jesús. La iglesia ahora recibe la vida, la savia, todo lo recibe de la mata madre, que es Cristo, y nosotros somos los pámpanos. También somos el pueblo del Señor, ¿verdad? Y eso realmente el apóstol Pablo nos lo enseña en Efesios capítulo 2, 14 y 15. Dice de esta manera, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Dice, de ambos pueblos hizo uno. Así que somos un pueblo. La iglesia es un pueblo del Señor. Lo conforman judíos y gentiles, ¿verdad? Todos los que han recibido a Cristo vienen y pertenecen al pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Pertenecemos ahora a un solo pueblo. Se acabó aquella división que había en el Antiguo Testamento. Así que con estas figuras podemos ir entendiendo, bueno, la iglesia, ¿verdad? La iglesia es una asamblea, es una congregación, es un grupo de personas que han sido liberadas, sacadas de las garras del enemigo, del pecado, de la muerte, hermanos. Todo aquello, ¿verdad? Es válido. Hemos sido sacados de la condenación eterna, liberados del pecado, hemos sido trasladados de la muerte a la vida. Y ahora pertenecemos a un grupo de personas que a la luz de la Biblia puede ser una iglesia local, que es a la que pertenecemos nosotros específicamente. Nosotros aquí en Belice, ustedes allá en Guatemala, pero pertenecemos a una iglesia también que es universal porque realmente son todos los creyentes de todas las épocas, de todas las lenguas, tribus y naciones que han decidido creer en Cristo Jesús. Hay por lo menos 9 figuras ahí que nos ayudan a entender realmente la naturaleza, la esencia de la iglesia, ¿verdad? Para poder tener un concepto un poquito más allá de lo que es solo definir la iglesia en sí, sino que podemos ver cómo el Señor lo trata, cómo lo formó, con qué propósito diseñó la iglesia, cómo funciona hoy día. La página 101 vamos a comenzar ahora a ver que la iglesia tiene líderes. La iglesia tiene personas que la guían, que la dirigen. Es como ya vimos, un pueblo necesita un gobierno, ¿verdad? Un rebaño necesita un pastor, una familia necesita un padre, ¿verdad? Igual el Señor diseñó la iglesia con el fin de que fuera también dirigida eh, por personas, ¿verdad? Y estas personas deben llenar ciertos requisitos, ¿verdad? Pero hay una palabra que es la que sobresale en esto del liderazgo, ¿verdad? Bien, hermanos, estamos en el punto F, página 101. Vamos a entrar a un tema ahora que tiene que ver con el liderazgo de la iglesia. Y realmente hay dos puntos ahí importantes. La palabra ancianos, ¿verdad? Que es presbítero o presbúteros, que tiene literalmente que ver con alguien que es mayor, ¿verdad? Alguien que es maduro, alguien que es sabio, entendido, ¿verdad? Entonces, la iglesia realmente el Señor lo diseñó
para que sea gobernada, dirigida, guiada por personas maduras. Así lo podríamos resumir, ¿verdad? Personas comprometidas, personas serias. ¿Sí? Y realmente, pero literalmente en el Nuevo Testamento podríamos decir que eran personas con mayoría de edad. Y se da por hecho que una persona con mayoría de edad, pues se tomaba en cuenta, pues que era alguien con mucha madurez espiritual. Entonces, y esos son, y el otro término es episcopos, ¿verdad? Que tiene que ver con alguien que vela, alguien que vigila, ¿verdad? Alguien que ve por el desarrollo de la iglesia, los creyentes en Cristo Jesús. Pero hay una palabra que me gustaría que ustedes subrayaran en la página 102 que tiene que ver con irreprensible, ¿verdad? Y esta palabra irreprensible, mis hermanos, voy a usar un término que un maestro con el que un maestro nos ilustró esta palabra. Dice, es una persona que no tiene cola que le machuquen, ¿verdad? Se me quedó. Y siempre que yo veo el liderazgo de la iglesia, ese como que es la palabrita que guía, que dirige toda el liderazgo de la iglesia. Las personas que están frente, que realmente tienen el liderazgo en una congregación, en una asamblea de cristianos en Cristo Jesús, deben ser personas irreprensibles, ¿verdad? Personas que realmente no sea fácil, pues, de que se les tache, ¿verdad? No, no quiere decir que una persona irreprensible jamás se equivoca, jamás falta, ¿verdad? Jamás se enoja. No, lo hace, pero cada vez lo hace menos, ¿verdad? De tal manera que lo que más se note en este líder sean los requisitos bíblicos y no sus cualidades personales, ¿verdad? Y ahí es importante ver y profundizar en este término de el liderazgo. Hay varios aspectos ahí que los hermanos nos dejaron para analizar y es precisamente lo que el hermano dice Oswald Sanders, habla en su libro de Liderazgo Espiritual. Así que el consejo, sin duda, vio este material como el más apropiado para que ustedes lo puedan y nosotros lo podamos estudiar, ¿verdad? Así que veamos uno de los requisitos, quizás así como aquí hay varios que lo resumen, ¿verdad? Irreprensible es como la base, ¿verdad? Una persona que no sea fácil de tachar. Pero hay algunos requisitos ahí que dicen requisitos sociales en la página 102. Y esto tiene que ver con la relación interpersonal del líder, ¿verdad? El líder, digamos, tiene que tener buena relación con los que le rodean, hermanos. Y este es un punto importante. Un hermano que quiere servir al Señor en la congregación, en la asamblea, en la familia de Dios, debe ser un hermano que verdaderamente tenga un buen testimonio, tanto de los hermanos que lo han nombrado para que los dirija, como también para los que no conocen al Señor. Y esto está en la página 103, ¿verdad? La vida de un anciano, dice ahí en la página 103, debe reflejar un buen testimonio de los de afuera, de tal manera que goce de respeto dentro y fuera de la comunidad cristiana. Esa parte subrayenlo porque a lo mejor viene en el examen, ¿verdad? Ese me gustó mucho porque comparto esa idea, ¿verdad? Irreprensible entonces es que este líder, este hermano que sirve a la asamblea, a la congregación, goce de respeto, tanto dentro de su asamblea, de su familia cristiana, como fuera de la congregación, ¿verdad? En otras palabras, buen testimonio con sus hermanos en Cristo y buen testimonio con los inconversos. El reto al final dice ser respetado en ambos círculos. Por eso dice ahí requisitos sociales, ¿verdad? Porque tiene que ver con las relaciones interpersonales. Requisitos morales. Aquí ya como que va profundizando un poquito más y ahora ya se dirige Pablo, porque todos estos requisitos se encuentran en Primera de Timoteo, ¿verdad?
Los requisitos morales, dice marido de una sola mujer, significa que es fiel a su esposa en las relaciones matrimoniales, buscando vivir un matrimonio como Dios lo ordena en las escrituras. Hermanos, esto es muy importante. Ustedes saben cuánto mal se le hace a una iglesia, a una congregación, a la familia del Señor, cuando, por ejemplo, una persona a quien se le ha confiado, ¿verdad? Como persona madura, a dirigir la asamblea de la congregación, realmente es una persona que no es fiel en su matrimonio. Definitivamente lo descalifica por completo, por más que quiera este líder eh, querer mantener un liderazgo, ¿verdad? Usado por el Señor, se estorba por completo, ¿verdad? Porque es un requisito moral, es algo que, que servimos a la iglesia del Señor, seamos fieles en nuestro matrimonio. La palabra sobrio también dice no dado al vino con el fin de emborracharse, un hombre moderado en los hábitos, una vida seria, un hombre con mente segura. Los griegos pensaban que era un hombre que no va de un extremo a otro en su forma de pensar, ¿verdad? O sea, es una persona que piensa bien las cosas antes de actuar. Y eso tiene que ver con los requisitos morales. Los requisitos mentales pues tiene que ver con las ideas, los pensamientos, ¿verdad? Una persona prudente, sensata y discreta, dice, ¿verdad? El líder, hay una parte que subrayen, debe tener una conducta respetable y decorosa. Una persona con una conducta decorosa es aquella cortés, bien educada, honorable y de buenas maneras. Hermanos, esto es muy importante, ¿verdad? Que cultivemos los que servimos a la iglesia del Señor, que seamos personas humildes, sencillas, educadas, ¿verdad? Sensatas cuando hablemos, que sazonemos nuestras palabras, todo aquello realmente es algo valioso en estos requisitos. Apto para enseñar las escrituras, en otras palabras, debe ser un buen maestro en la palabra del Señor. Y por eso mis felicitaciones para ustedes, ¿verdad? Porque están estudiando la palabra del Señor. Esta doctrina de la iglesia es valiosísima para ustedes y para mí. ¿Por qué? Porque pues nos va acercando realmente a esto de que realmente conozcamos realmente cuál es nuestra función cuando estamos liderando la iglesia del Señor. Debe ser un buen maestro de la palabra del Señor. No quiere decir que conozcamos, hermanos, la Biblia de Génesis, Apocalipsis, la dominemos, la memoricemos, que eso es un acto imposible, ¿verdad? Pero sí que seamos personas realmente que podamos, pues, compartir las buenas nuevas con los hermanos, con las personas que necesitan realmente que les expliquemos la razón de nuestra fe, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Están también los requisitos de personalidad, ¿verdad? Que esto dice el líder y el cristiano en general no debe ni puede ser pendenciero. La palabra pendenciero denota a una persona busca pleitos, amigo de las peleas. La personalidad, hermanos, esto tiene que ver con el carácter. Soy testigo de el testimonio de personas. Una hermana me decía, hermano, mi esposo es pastor, ¿verdad? Pero él tiene un carácter descontrolado. Por cualquier cosa se le ponen rojas las orejas y hasta es capaz de golpear. Otra hermana me decía, hermano Byron, fíjese que mi papá es pastor y cada vez que terminábamos el servicio, después de haber enseñado la palabra al Señor, llegábamos a la casa y por cualquier cosita perdía el control de su carácter y golpeaba a mi mamá. Le dejaba el ojo morado, ¿verdad? Imagínense ustedes, después de predicar, enseñar, ¿verdad? Y es el pastor de la iglesia y llega a su casa y un pequeño malestar, ahí sí como decimos, ¿sabe? ¿Qué pulga le picó al hermano, ¿verdad? Y ahí va cargando todo su enojo. Entonces, obviamente que ese hermano no cumple con este requisito de lo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que no debe ser pendenciero, ¿verdad? Así que, hermanos,
que no nosotros digamos como aquel hermano que dijo, mire, yo soy cristiano, pero mi machete no, ¿verdad? Entonces, esos son, y fíjense qué pasa, todos sus chistes que surgen, a veces pensamos que, pues, alguien se las inventó, pero no, más de alguien ha perdido el control en esta parte, ¿verdad? Así que la palabra ahí es importante. El líder debe ser amable, apacible, realmente no debe ser una persona peleonera, hospitalario. Qué bonito requisito, ¿verdad? Aunque ahora este término lo tenemos que estudiar bien, porque a veces pensamos que darle ser hospitalarios con los extraños significa que metamos a nuestra casa a cualquiera. Yo cometí este error como pastor porque pues yo muchas veces aquí en Belice dejé que entraran a mi casa personas desconocidas y que al final pues de alguna u otra manera no fue sabio hacerlo. Pero ustedes saben que el contexto de esta hospitalidad en el tiempo de Jesús y del apóstol Pablo eran misioneros que viajaban de un lado a otro, ¿verdad? Predicando las buenas nuevas y él les dice que reciban a los extraños, ¿verdad? Y cuando vemos la carta de los apóstoles, ¿verdad? En el Nuevo Testamento encontramos que estos extraños realmente eran hermanos que iban, ¿verdad? Y viajaban tantas horas para predicar las buenas nuevas y donde encontraban un espacio, ¿verdad? Claro que era una costumbre, una cultura de recibir a los extraños en casa y darles una buena atención, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, en Guatemala, podríamos decir a lo mejor estoy dejando entrar a un ladrón, a un secuestrador, ¿verdad? A alguien, ¿verdad? Que está viendo de qué manera me deja sin nada en mi casa, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero no significa que nosotros realmente seamos de un corazón cerrado, ¿verdad? No, siempre tener esa disponibilidad, ese buen corazón de recibir a los hermanos en nuestra casa no avaro y que no sea, dice, amante del dinero. No olviden ustedes que aquí hay un término muy importante, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y no olviden que el dinero no es mal. Lo que es malo es que uno tenga su prioridad en el dinero. Así que hermanos, si ustedes son empresarios, son negociantes, son hermanos a quienes el Señor ha bendecido económicamente, hermanos, no están pecando. El pecado está en que ustedes prefieran todo aquello material y dejen las cosas del Señor en lugar de hacer nuestra responsabilidad como prioridad el servicio al Señor. Así que esto es algo muy importante. Es cuando un creyente, un líder, realmente dice, ahorita no tengo tiempo, yo no puedo hacer el privilegio que me toca porque es que tengo atascado de trabajo, la empresa, esto y lo otro. Este hermano ya se salió del carril, ¿verdad? Así que no puede, no está cumpliendo con el requisito que el Señor da a los líderes. Los requisitos familiares, ¿verdad? Obviamente que aquí Pablo claramente dice que quien no puede gobernar a su familia, dice, no puede gobernar a la iglesia, no puede guiar a la iglesia, no puede dirigir a la iglesia. Es difícil, hermanos, dar una clase de matrimonio cuando el mío está roto. Es difícil dar una clase sobre la disciplina de los hijos cuando mis hijos realmente no son disciplinados. Es difícil pedirle a los hermanos, miren hermanos, sus hijos no están sirviendo al Señor, cuando los míos no aparecen por ningún lado. Entonces, los requisitos familiares son importantes para los líderes, la esposa, los hijos. ¿Verdad? No quiere decir que realmente, porque no olviden ustedes que hay padres que han hecho bien su trabajo de criar, formar a su familia, a sus hijos, y les han salido hijos malos. Y hay padres que han sido terribles para sus hijos y tienen hijos buenos. Entonces, pero como está hablando de liderazgo, se espera que los líderes, hermanos, seamos un ejemplo en nuestra familia. Eso así de sencillo es, ¿verdad? Podamos ser un ejemplo en la familia. Y los requisitos de madurez, ¿qué podemos decir de esto? Página 105. Esto me encanta porque fíjese que yo tuve un proceso de formación desde niño. A los 6 años me pusieron a enseñar el primer versículo,
pero fue un versículo así chiquito, ¿verdad? Y no expliqué nada, solo me dijeron, usted lo enseña, ¿verdad? Y luego cuando llegué a la adolescencia me pusieron otro ministerio, limpiar baños, barrer templo, arreglar lo que no está bien. Luego a los 15 ya me nombraron presidente de los adolescentes, luego a los 18 me llamaron para que empezara a pastorear a los jóvenes, luego a los 20, a los 19, perdón, me fui al CETECA, me capacité, salí de ahí, ya me nombraron pastor de jóvenes y así, poco a poquito, conforme fui creciendo y creciendo, año con año. Y mientras más me entregaba, los ancianos más me cedían privilegios, poco a poco, no me los dieron de un solo, porque realmente uno de los requisitos del liderazgo es que no debe ser un recién convertido. Una persona inmadura corre el peligro de que Satanás llene su corazón de orgullo y pierda el rumbo de su liderazgo, ¿verdad? Porque claramente el apóstol Pablo, esto lo encontramos en 1 Timoteo 3:6, ¿verdad? Que nunca debe ser un recién convertido, ¿verdad? Una persona inmadura porque tiende a decir, yo apenas comencé en el Evangelio y ya soy líder aquí, líder allá, líder de alabanza, anciano, diácono, todo, no. Por eso es importante entender que la palabra presbítero, ¿verdad? O diácono está hablando de personas de madurez y eso es algo muy importante a considerar. Así que hay mucho trabajo que hacer y que debe hacer el anciano. Pero ahí en la página 105 realmente hay un pequeño resumen que quiero que ustedes lo subrayen también. El trabajo de los ancianos es múltiple, ya que involucra diversas tareas. Los ancianos tienen las tareas específicas de pastorear, cuidar y ver por el rebaño. Eso lo encontramos en Hechos 20:28, donde realmente se dice que realmente los ancianos deben de guiar y dirigir, gobernar la iglesia. 1 Timoteo 5:17, enseñar. 1 Timoteo 3:2, y guardar a los miembros de la iglesia del error. Tito 1:9. Y así podemos ir viendo. Cuando leemos estos pasajes, ustedes van a ir ya entendiendo ahora, todos estos requisitos aparecen ahí. Y claramente dice Pablo, yo te dejé, le dice a Tito, en Creta para que corrigieses lo que está deficiente, para que establecieses ancianos en cada ciudad. Entonces, hermanos, realmente el apóstol Pablo dejó a Tito y a Timoteo para que ellos como líderes formaran más líderes y establecieran en cada ciudad ancianos. ¿Y cuál era el propósito? Dice corregir lo deficiente. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre necesita dirección, ¿verdad? Necesita personas que lo dirijan. Así que entonces, un primer punto, el liderazgo de la iglesia están los ancianos, ¿verdad? Que son los que alimentan al rebaño, los que velan, los que cuidan, los que, ¿verdad? Dirigen. Y luego están los diáconos, en el 2. Y la palabra diáconos, pues ustedes saben, ¿verdad? Viene de un término que dice ahí, ¿verdad? Diáconos, y significa literalmente siervo o ministro. En Hechos 6, ustedes se acordarán, hermanos, que aparecen 6 diáconos, ¿verdad? Que fueron nombrados porque el trabajo, la multiplicación de la iglesia que hizo, que los apóstoles ya no se alcanzaban para poder, porque ellos eran los que atendían las mesas y hacían de todo. Pero luego el Espíritu Santo los guió para que ellos escogieran a 6 varones maduros, entendidos, sabios. O sea, no es, pongamos a cualquiera, a cualquier desocupado, ¿verdad? No, tuvieron mucho cuidado al escoger a los primeros diáconos de la iglesia, para que ellos se encargaran de servir las mesas, dice, y nosotros seguiremos en la predicación del Evangelio y en la oración. Así que los ancianos prácticamente podemos decir son los pastores de las congregaciones, los encargados de dirigir y alimentar al rebaño, y los diáconos viendo por todas aquellas necesidades que surgen en el transcurso del desarrollo de las congregaciones. Y eso es algo muy hermoso en cuanto a la organización de las iglesias, ¿verdad? Avancemos, hermanos. Las ordenanzas son 2, el bautismo y la cena, ¿verdad? El bautismo, ustedes saben, este es un tema a discusión, porque pues realmente
cuál es la mejor forma de bautizar. Ahí aparece un pequeño debate en su material y nos inclinamos porque ninguna de las tres formas que aparecen es malo. Yo apoyo esta postura también porque, por ejemplo, el primer creyente aquí en Belice fue una persona que estaba enferma de SIDA y con terribles fiebres llegó a la casa y nos dijo, hermano Byron, yo me voy a morir, no creo que tenga tiempo para hacer muchas cosas más, ya estoy en las últimas y yo quisiera antes de morir bautizarme, ¿verdad? Así que con unas terribles fiebres, solo agarré un poquito de agua y lo bautizamos ahí en nuestra casa, ni fue en el templo, ni teníamos, ni nada, hubiera sido bajo de un árbol, ahí hubiera sido también. Entonces, por eso no hay que cerrarnos en decir, el bautismo tiene que ser sumergido, ¿verdad? Solo ese es el que vale, ¿verdad? No, porque aquí ustedes al leer su material les va a dar un poquito más de extensión, ¿verdad? Y les va a explicar un poquito la necesidad de usar a veces estas tres maneras, ¿verdad? Del bautismo, ¿verdad? Que tiene que ver con la inmersión, la aspersión, ¿verdad? Y ahí aparece realmente la efusión también o derramamiento, ¿verdad? Que son tres maneras de cómo se practicaba el bautismo, ¿verdad? Aunque en el Nuevo Testamento literalmente significa, dice, bautizar, zambullir, ¿verdad? Meter en el agua. Y que eso representa prácticamente lo que Pablo dice, ¿verdad? Al ser bautizados morimos y luego al salir del agua resucitamos con Cristo, ¿verdad? Es un símbolo del acto de la salvación también que aparece para nosotros, ¿verdad? Pero dos son las ordenanzas que hay que seguir practicando como iglesia del Señor. El bautismo, los que se convierten a Cristo y literalmente han entendido el mensaje, deben de guardar estas ordenanzas, ¿verdad? El bautismo y la cena del Señor. En cuanto a la cena también hay mucho que discutir aquí, ¿verdad? Porque hay varios puntos de vista, ¿verdad? Está el punto de vista católico, el luterano, el punto de vista calvinista y el punto de vista de Zwingli, ¿verdad? Y pues ustedes al leer su material van a darse cuenta que cada uno habla acerca de la cena de diferentes formas, pero algunos pues muy distantes del concepto bíblico y el que más realmente también en este material nos invita quizás a decir, a compartir. Este punto es el memorial, ¿verdad? Que es el punto de vista de Zwingli, ¿verdad? Y esto realmente está en la página 111, el punto de vista memorial o zwinglianismo, porque el reformador suizo Ulrico Zwinglio en 1484 y 1531 es considerado un claro exponente de este punto de vista. Él dijo que en la cena del Señor no había una presencia real de Cristo, solamente una comunión con Cristo. Respecto a la cena del Señor, el punto de vista, punto de memorial, encuentra apoyo en las escrituras. Y eso ahí ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? Y yo comparto esta parte, ¿verdad? Que es en memoria de mí, ¿verdad? En memoria del Señor. No es que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo y la sangre se vuelve literalmente la sangre, como lo profesan los otros puntos, sino que es un simbolismo, ¿verdad? Acerca de la muerte y la resurrección del Señor. Así que es como un memorial por el que practicamos la cena del Señor. ¿Cada cuándo? Eso lo determinan las congregaciones. Algunos lo hacen cada semana, otros una vez al mes, pero de que hay que practicarlo es un mandamiento dado por el Señor. El propósito de la iglesia, mis hermanos, ¿para qué realmente existimos? Yo lo quiero resumir en una sola frase. La iglesia existe y está para adorar a Dios, ¿verdad? Hay muchos puntos ahí que ustedes pueden ver, leer y formarse, ¿verdad? Conceptos ahí para dar más puntos con relación a todo esto. Pero si hacemos en resumen, ¿cuál es el propósito de la iglesia? La iglesia existe para adorar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando evangeliza, está adorando, ¿verdad? Está cumpliendo
con la voluntad del Señor. Cuando edifica la vida de las personas, está adorando. Cuando alaba, cuando canta, está adorando. Y cuando leemos Efesios, cuando leemos Apocalipsis, dice, y Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Nos redimió desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria. Nos selló con su Espíritu Santo para la alabanza de su gloria, ¿verdad? Efesios capítulo 1. Y todo es un complemento, ¿verdad? Si enseñamos la palabra del Señor a la iglesia, estamos honrando su nombre, estamos adorando. Si hacemos misiones, estamos adorando. Si ofrendamos, estamos adorando. Así que como en una sola frase, puedo decirles esta noche que la iglesia, su propósito primordial, aunque ustedes cuando vean y lean, dicen, estamos para evangelizar, ¿verdad? Sí, pero cuando evangelizamos, ¿qué estamos haciendo? La voluntad del Señor. Y con eso le adoramos. Ese es un principio que yo aprendí y lo he enseñado por muchos años. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, que sea para la gloria del Señor, ¿verdad? Así que eso es algo muy importante. Pero si podemos definir, ¿verdad? 5 aspectos que hacemos y que adoran a Dios, que glorifican a Dios, está en la página 114, en la parte casi al final. Subrayenlo, mis hermanos. Basados en la vida de la iglesia primitiva y en las escrituras que relatan estos eventos, llegamos a la conclusión de que el ministerio de la iglesia reunida debe tener por lo menos 5 aspectos. Estos son la proclamación del mensaje, la edificación, el servicio, la comunión y la visitación. Y resumamos esos 5 aspectos y pongámoslo bajo uno. Todo esto es para la alabanza de la gloria del Señor, ¿verdad? Y con esa definición podemos decir, bueno, todo lo que hago entonces debe glorificar al Señor. Si salgo a visitar, es como que lo hago para el Señor. Si salgo a evangelizar, si me voy al campo misionero, es para adorar al Señor. Si estoy esparciendo el mensaje del Señor en el mundo entero, es porque con eso adoro al Señor, ¿verdad? Y así vamos. En el punto número 2 de la página 116, algunas controversias actuales. La iglesia no es Israel, mis hermanos. Eso es a manera de resumen. Ustedes lo pueden ampliar ahí en su material. Tenemos que saber que la iglesia es la iglesia. Somos los salvados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Israel es un pueblo escogido por voluntad soberana de Dios. Lo eligió para bendecir a las naciones del mundo. Pero el trato de Dios con Israel es distinto al trato de Dios con su iglesia, ¿verdad? Así que la iglesia no está bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Israel espera un juicio divino y la iglesia espera una recompensa, ¿verdad? Israel rechaza al Mesías y la iglesia acepta al Mesías. Todo esto ustedes lo tienen ahí en su material, lo cual les va a ayudar a tener un concepto más sencillo y resumido ahí en sus páginas finales de esta lección de la iglesia, para que ustedes sepan que cuando se trata del Antiguo Testamento, no olviden que ahí todo el mensaje del Antiguo Testamento no está dirigido a la iglesia, está dirigido a Israel como pueblo, como nación. ¿Qué sacamos la iglesia de la historia del Antiguo Testamento? Los principios, hermanos. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron dichos y específicamente al pueblo de Israel. Pero ¿qué aprendemos nosotros de los 10 mandamientos? Pues ustedes saben que nosotros aplicamos principios de los 10 mandamientos. Los rituales que celebraban los hebreos no son para nosotros la iglesia. Era para el pueblo de Israel y sigue siendo para el pueblo de Israel. Pero ¿qué aprendemos nosotros de esos principios? De esos rituales, principios. Por ejemplo, la entrega de las ofrendas en sacrificio. Nosotros podemos decir, bueno, mi ofrenda al Señor debe ser sacrificial, debe ser dado con todo nuestro corazón, ¿verdad? Debe ser perfecta nuestra ofrenda, porque es para adorar al Señor, ¿verdad? Y cuando vemos todos esos principios de cómo los hebreos adoraban, nosotros no practicamos los rituales del Antiguo Testamento. Aprendemos principios del Antiguo Testamento que son
aplicables para nuestra vida hoy. Por ejemplo, a Israel se le dijo, si ustedes no obedecen, estas maldiciones van a venir sobre sus vidas, ¿verdad? Y entonces, pero ese es para Israel. Para la iglesia, ¿qué sería? La iglesia sería los hijos del Señor que son rebeldes, somos disciplinados, porque Dios el que ama, corrige, ¿verdad? Y así vamos a ir viendo una gran diferencia. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Hay un plan para Israel y hay un plan para la iglesia. La iglesia, pero ahora la iglesia, como ya está, tanto judíos como gentiles han recibido bajo la gracia del Señor el mensaje del Evangelio, tanto judíos y gentiles, cuando venga el Señor en el rapto, seremos transformados y seremos glorificados e iremos con el Señor. De ambos pueblos él hizo uno solo, pero la nación en sí, hay un plan todavía que les espera a ellos exclusivamente. Así que, hermanos, a manera de conclusión, debido a que el tiempo ha avanzado, aplicaciones, página 121. Para el creyente, cada creyente debe guardar la unidad en el cuerpo de Cristo. Hermanos, les animo. Trabajemos para que la iglesia del Señor esté unida. Vivamos de tal manera que realmente reflejemos la santidad del Señor también al mundo. Veamos cómo edificar cada vez más. Sigamos evangelizando, sigamos llevando las buenas nuevas. No olvidemos a las naciones que aún no tienen el amor de Cristo. Y si el Señor nos llama a liderar, por favor, hermanos, tengan cuidado. Punto 7. Los líderes deben gobernar con buena actitud. Está bien la frase, pero saben, mi experiencia me ha enseñado que a veces hay hermanos que se toman muy a pecho el término gobernar. Yo lo he cambiado y lo he puesto aquí. Los líderes deben servir con buena actitud, porque me he topado con hermanos que se les ha metido tanto la autoridad que se han vuelto líderes autoritarios y no siervos al estilo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús cuando vino claramente dijo, yo no vine para que me sirvan, sino para servir. Y él se puso su toalla, se amarró la cintura, se arrodilló frente a sus apóstoles y les lavó los pies chucos. Yo sigo lavando baños, yo sigo limpiando templos, yo sigo rastreando la suciedad en las propiedades de la iglesia aquí en Belice y eso, así quizás voy a terminar mi vida, porque para mí el liderazgo no consiste en una posición nada más. Sí, el Señor nos da un oficio, una posición, pero qué bueno es cuando entendemos que es más bienaventurado dar que recibir, ¿verdad? Y entonces ese es un término que yo quiero enfatizar mucho. Sirvamos, si somos ancianos, diáconos, hagámoslo con un corazón de verdaderos siervos del Señor. Y aplicación para la iglesia. Nosotros somos el templo del Señor y en nosotros mora el Espíritu Santo. Vivamos de tal manera que honremos realmente ese privilegio que nos ha sido dado. Y la iglesia está para adorar al Señor y todo lo demás que hagamos que sea enfocado hacia la adoración al Señor. Mis hermanos queridos, les quedo en deuda, pero el tiempo es oro para ustedes, ¿verdad? Y espero que estas pequeñas dos clases pues puedan edificar sus vidas y que Dios me los bendiga. Gracias Andrés por su tiempo, gracias Julio por invitarme a compartir con mis hermanos a quienes aprecio de manera muy especial. Les mando un abrazo desde Belice y que Dios los siga bendiciendo y sigan preparándose, ¿verdad? No que lleguen a conocer todo, pero es bueno tener principios y valores bíblicos que edifican nuestra vida para poder edificar a otros. Feliz día, feliz noche, que Dios los bendiga y gracias por el tiempo.